Shabbat Shalom, amados Ahin Yahayot, les doy cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes por medio de este canal comunicativo como una Torah sin censura. Siéntase cordialmente bienvenido, fraternalmente abrazado, como nos enseñan las Escrituras. Es un privilegio que el Eterno nos permita en este comienzo de Shabbat seguir indagando en las parashot de Lava, en este nuevo ciclo de la Torá, que nos permite el Eterno seguir aprendiendo cada vez más de su palabra, ya que ella es como un tesoro, ¿verdad? Es como aquel campo donde uno comienza a escarbar, bendito sea el Rey de la Gloria, y va encontrando cada vez más esos tesoros hermosos que nos están conllevando a que, como enseña Juan 8 del 31 en adelante, nos haga cada vez más libres y nos podamos volver discípulos del Eterno. Porque el discípulo, como lo enseña Yeshua, nuestro Adón, es aquel que guarda los mandamientos y los pone por obra, amados Ahin Yahayot. ¿Verdad que sí? Los enseña. Toma como estilo de vida la vida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach a imitar, bendito sea el Rey, y eso los conlleva a vivir una vida de éxito en el Adón, una vida bendecida, una vida aunque tengamos persecución, donde también el Eterno permite en ciertas circunstancias la escasez y permite muchas cosas que no nos agradan, amados, pero que, como enseña el Eterno, si nos mantenemos en el plan de Elohim, si nos mantenemos en esa fe, amados Ahin, no importando lo que usted esté viviendo y viendo en el momento, sino creyendo que todo es temporal, que somos peregrinos sobre esta tierra, que la recompensa la tendremos al final de los tiempos, amados Ahin, entonces podremos experimentar esta bendición del Eterno y vamos a poder llegar a la comprensión de su palabra, amados Ahin, ya que hemos entendido que este velo, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, cae solamente en Yeshua. Yeshua es el único autor y consumador de la fe, amados Ahin Yahayot, de esta palabra que nos ayuda a que la apliquemos conforme el Eterno la demanda. Ya que lamentablemente a través de la historia, como hemos visto, amados Ahin Yahayot, ha sido la enseñanza de nuestro Abba Celestial, que es su Torah totalmente tergiversada, no ha sido comprendida la manera que el Eterno la ha entregado y por tanto el Eterno no vio otra opción que enviarse él mismo aquí a la tierra, amados Ahin, y traernos consigo la correcta interpretación de su palabra. Poner bien claro, como dice en Mateo 5:17, que él no vino a abolir absolutamente nada de lo que ya ha sido establecido por medio de Moshe, sino que vino a cumplir y a darle ese propósito a la Torá, ya que él es el fin de la Torá, o sea, él es el propósito de la Torá. Bendito sea el Rey de Gloria, que apunta a nuestro Abba Celestial. Entonces vamos a levantar esa tefilá, vamos a pedir al Eterno que se manifieste por medio de su palabra y que nuestro receptor esté conforme a lo establece su palabra para poder recibir y aplicarnos esta enseñanza. Amén. Padre Celestial, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda kabod sea a ti. Te bendecimos y te honramos, Abba. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos permites escudriñar en un Shabbat más tus enseñanzas, mi Rey, que nos conlleva a una libertad genuina. Te pido que te lleves toda posición, que ponga palabras en mi boca, mi Rey, de edificación hacia tu pueblo y que sea usted bendiciéndonos por medio de esta enseñanza. Todo acabó sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a su vida y a esta palabra del día de hoy. Como ustedes han podido notar, amados, el Eterno me permite entregar la tercera parashá de este nuevo ciclo de la Torá de enseñanza, la cual me permite titularla de esta forma: Lejet Leja, te conviene salir de allí. Y vamos a estar escudriñando, no a detalle, ya que el tiempo, pues, lamentablemente es corto, más sin embargo vamos a dar 8 puntos muy importantes referente a esta parashá que vamos a indagar en este día de hoy. Y vamos a estar leyendo los capítulos del 12 de Génesis al 17. Hay 8 puntos importantes que no podemos pasar desapercibidos, ya que ellos indican y nos apunta al pacto que el Eterno estableció con nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob,
cambiado el nombre a Israel, bendito sea el Rey, y nos muestra el por qué tanta misericordia, el por qué el Eterno permitió de que vivamos lo que hemos vivido hasta el día de hoy, y por qué el Eterno le está dando ya la oportunidad a muchos a que retorne a este pacto que él entregó desde un principio a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob, que fue confirmando a través de las generaciones. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que decidió que fuese un pacto eterno entre nuestros patriarcas, amados aquí, nuestros padres de la Yen. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Vamos a ver como resumen el primer punto, el llamado de Elohim a Abraham. Aquí, amados aquí, en Génesis 12:1 enseña: Lep leja mech atzeja. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Aquí Elohim ordena a Abraham dejar todo lo familiar y seguirlo con fe. A cambio, le promete convertirlo en una gran nación, bendecirlo y hacerlo fuerte de bendición para todos los pueblos. En el segundo punto estaremos escudriñando el viaje a Canaán. Abraham obedece sin vacilar, acompañado por su esposa Sarai y su sobrino Lot, llega a la tierra de Canaán, donde Elohim le promete que esa tierra será para su descendencia. En el tercer punto, amados ajín, estaremos hablando sobre el hambre, la hambruna y el descenso a Egipto, una hambruna que obligó a Abraham por la falta de conocer al Eterno, por no saber todavía con quién estaba lidiando, amados ajín. Abraham se vio obligado a bajar a Egipto, que Egipto es sinónimo de mundo, como lo vamos a ver. Allí finge que Sarai es su hermana para protegerse, lo que genera un conflicto con el faraón. Número cuarto, el cuarto punto que estaremos indagando e investigando será referente a la separación de Abraham y Lot. Muy importante, al regresar sus pastores se pelean por los recursos. Abraham propone separarse pacíficamente. Lot elige las fertilidades llanuras de Sodoma. Bendito sea el Rey. El quinto punto estaremos hablando sobre la guerra de los reyes y el rescate de Lot. Abraham rescata a Lot tras ser capturado en una guerra entre reyes. En el regreso se encuentra con Melquisedec, amado, que es Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote del Elohim Altísimo. En el sexto punto estaremos hablando referente al pacto entre las partes. El Brit Bain Habetarim, amados ajín. Elohim promete a Abraham que sus descendientes heredarán la tierra tras pasar por una esclavitud temporal. Esta es una de las alianzas más profundas entre Elohim y Abraham. Número 7, séptimo punto que estaremos aprendiendo en esta parashat, va a ser relacionado al nacimiento de Ismael. Sarai, al no poder tener hijos, entrega a su sierva Agar a Abraham. De esa unión nace Ismael. Y como cuarto, pero no menos importante punto, amados ajín, octavo, sería el cambio de nombre y pacto de lo que llamamos hoy en día la Brit Milá, que es la circuncisión física del varón. Elohim cambia sus nombres de Abraham a Abraham, que eso significa padres de multitudes, y a Sarai a Sara, que significa princesa. Establece el pacto de la Brit Milá, la circuncisión, como señal eterna. Amados, escuche lo que está diciendo aquí. La señal eterna entre Elohim y su pueblo. Entonces, ya partiendo de este punto de vista, de estos puntos importantes que no podemos pasar desapercibidos de esta parasha, amados ajín, vamos a darle inicio al primer punto, que es el llamado de Elohim a Abraham. Vamos a ver lo importante que es de que Elohim te llame, porque es importante pues de que Él nos haga y nos tenga el llamado para poder que usted pase a ser una persona escogida. Esa persona escogida comenzará el proceso de transformación que lo llevará a una santidad
¿verdad? Que le garantiza una santificación y que al final, como resultado, como regalo eterno de parte del Eterno, amado Sajín, pues nos dará consigo la vida eterna, que tiene que ver con la redención. Entonces, primer punto, el llamado de Elohim a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2, enseña el Eterno. Pero Yuhet Bajei había dicho a Abraham, vete, y subraya esa palabra vete, porque se lo voy a dar en su etimología hebrea, amado Sahin Yahayot, que es la palabra yalak, y vamos a ver qué significa esto. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Mira lo que el Eterno promete a Abraham. Abraham recibe este mensaje de parte de Elohim, un Elohim que no había conocido, un Elohim que se le presenta a nuestro Abraham Avino, a nuestro padre Abraham, y le dice de que él es el Dios genuino y verdadero, quien ha hallado prácticamente en este caso Abraham gracia ante sus ojos, y que si cumple los términos de condición que él tiene, haciéndole caso, haciendo obediente a sus mandamientos, estatutos y preceptos, a cambio de ello prometió hacerlo una gran nación, amado Sajín, bendecirlo, multiplicarlo y darle lo que él necesita para poder que esto se lleve a cabo, amado Sajín. Esta palabra vete es la palabra hebrea etimológicamente yalak. Y esta palabra yalak significa alejar, correr, crecer, dar, dejar, desaparecer, desvanecer, emprender, entrar, escapar y extender. Entonces aquí cuando el Eterno le dice a nuestro Abraham Avino, vete de tu tierra y de tu parentela, le estaba diciendo de que, amado Sahin Yahayot, se desvaneciera por completo. En este caso le dio a entender de que ya en la tierra donde él estaba, una tierra que era el epicéntrico en aquella entonces, la cuna de Hasatán, donde se tenían dioses por todos lados, ya que pues lo sacó de la tierra de Ur, imagínense, una tierra paganísima, donde estaba la cuna, valga la redundancia, de Hasatán, donde se adoraba a múltiples dioses, que no eran dioses por supuesto, sino que usted y yo ya entendemos que son fuerzas demoníacas, que habla Pablo, las cuales usted y yo tenemos esta batalla. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, los lugares celestes. Entonces nos habla de 4 potestades a las cuales usted y yo tenemos esta batalla continuamente por la salvación de nuestras almas. Alabado su nombre. Entonces le dice, en pocas palabras, el Eterno, de que se olvide de su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque el Eterno quería traer división y que ya la familia pues no volviese a saber de Abraham, no, amado Sajín, sino que hemos visto que para poder el Eterno trabajar a una persona, como lo vimos también en el Brit Hadashah, él tuvo que separar a sus 12 discípulos, ¿verdad? Para poder entrenarlos, para poder enseñarles, para poder instruirlos, amados Sajín Yahayot, y encomendarle este trabajo de los Shamaín a cada uno de ellos, y sabía de que ellos no podían tener ningún tipo de distracción. Lamentablemente, amados Sahin Yahayot, nuestra tierra y nuestra parentela jala, pero cuando el Eterno nos llama, independientemente a lo que te haya llamado, amado Sahin, el Eterno permite que en medio de este proceso de edificación, lo que es tu tierra y tu parentela, amados, no sea ningún tipo de impedimento a ello. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? El Eterno los saca de ese entorno y contorno, porque al sacarte de tu tierra y tu parentela, te saca de un confort, a la cual ya estamos acostumbrados, amados Sahin Yahayot, y que no, nos es, si somos personas sinceras, de piedra de tropiezo. Ya que la comodidad, amados Sahin Yahayot, el Eterno no obra. El Eterno no puede disipularnos en medio de una comodidad, y por eso
tiene como tendencia Lama de sacarnos al desierto, que es donde nosotros vamos a ser probados, donde podemos ser instruidos, donde el Eterno nos habla y sobre todo cuando somos varones del Eterno, ya que el mismísimo Abba nos enseña, amados Ahin Yahayot, en su palabra, de que al varón se la puso más difícil para la comunión con él. Mire, a la mujer, a ninguna de las mujeres a las cuales el Eterno se le presentó, les dijo, ven y sube al monte, ven y búscame. No, a María se le presentó el ángel. A Elizabeth se le presentó el ángel. A Mahoma, a la mamá de Sansón, se le presentó el ángel. Entonces vemos de que, amados Ajín, a las mujeres siempre el Eterno ha sido tan caballero, tan caballeroso, amados Ajín Yahayot, y él mismo ha descendido a hablar con ellas. Pero al varón, si le ha dicho, muévase para acá, mijo. A Moisés lo mandó a llamar al monte. Tuvo que irse y chuparse un ayuno de 40 días y 40 noches para que le entregaran las instrucciones de vida a su pueblo. A Yeshua mismo dice que él iba al monte a orar al Padre, a buscar la presencia del Rey de la Gloria. A Pablo le tocaba lo mismo y a cada uno de los servidores vemos cómo el Eterno los ha llamado y les ha dicho de que tienen que pagar un precio para poder buscar su presencia, ir y hablar con él. Moisés la misma cosa. Tuvo que estar Moisés en el monte, ¿verdad? Y hablar con la zarza y vemos cómo al varón pues esta área de la comunión se le es más, ¿cómo me puedo expresar? Pues se les es un poco más complicado, se les ha colocado un poco más complicado el asunto que a la mujer, amados Ajín. Y por eso el varón debe pagar un mayor precio. Entonces vemos de que el Eterno nos enseña desde un principio que es necesario de que Él nos aparte de nuestra tierra, nos aparentela, porque así nos aparta de la comodidad y en medio de ese desierto donde nos lleva nos pueda preparar. Mire, el Brit Hadashah lo explica el por qué debía salir Abraham de su parentela. Mateos capítulo 10, versículos 34 al 37 enseña: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en división al hombre contra su padre, mira lo que dice, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se está dando cuenta? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí explica Yeshua, amados, y enseña que seguirle puede causar división incluso dentro del vínculo familiar. Si tus familiares te alejan de tu fe o tus valores, debes priorizar tu relación con Él. Eso es lo que está enseñando cuando Él dice que el que ama más a padre a madre no es digno de Él, amados Ajín. Porque uno de los mandamientos más importantes con promesa de vida es honra a tus padres, a tu madre. Entonces tú puedes honrar a tus padres y a tu madre, amados Ajín, sin la necesidad de mezclarte, de llevar una vida en comunión íntima con ellos. ¿Me entiendes a lo que me estoy refiriendo? Sino que aquí mismo el Eterno nos afirma y nos muestra el por qué Él nos saca de nuestra parentela. Porque de allí, de nuestra parentela, amados Ajín Yahayot, es donde nosotros se nos ejerce aún más la oposición, ya que Hasatán sabe qué es lo que realmente nos duele, dónde está nuestro talón de Aquiles, ¿cierto? Que son nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Cuántas personas no dicen yo doy la vida por mi familia? Y cualquiera que ame a su familia lo dice, incluyendo su servidor, amados Ajín. A mí que no me toquen a mis hijos. Bendito sea el Rey de la Gloria, ni a las ovejas que el Eterno ha colocado para que les ayude en este caminar en él, amados Ajín. Mas sin embargo aquí enseña las Escrituras de que de parte de este vínculo familiar es donde vamos a tener la mayor oposición, ya que Hasatán ha entendido que el vínculo familiar es algo muy fuerte, amados, que el Eterno no quiere desvanecer, porque el Eterno creó como primera institución a la familia, sino que ha entendido el Eterno que cuando Él entra a un hogar,
crea automáticamente una división, ya que, amados, como lo leímos, estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque el cambio, el convertimiento a él va de individuo a individuo, y esto se va dando de una forma personal. Entonces, dentro de un hogar, pues habrá esta división espiritual. Unos estarán sirviendo la lava y el otro le estará sirviendo prácticamente a Hasatán. Y esto es lo que viene el Eterno a dividir. Por eso él dice, no creas que he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué hace la espada en el Eterno? Divide, amados Sajín. Dice que entra hasta los tuétanos de los huesos y divide el alma del espíritu, dándonos a entender este principio bíblico. En Lucas capítulo 14, 26 enseña, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que explica aquí principalmente el Eterno? Que el aborrecer aquí no significa odiar, amados Sajín. No malinterpretemos las enseñanzas del Abba, sino poner a Yeshua por encima de todo vínculo familiar y personal. A eso se está refiriendo el Eterno. Por eso él enseña, si usted tiene la mano puesta en el arado, ya para usted no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque mejor hubiese sido no haberlo conocido que puesto una vez su mano en el arado y usted se echa para atrás y le da la espalda al Creador después de usted haber gustado, como dice Hebreos capítulo 6, la palabra no leudada, los poderes venideros del Ruach HaKodesh, ¿verdad? El poder del mismo Ruach HaKodesh, y así sucesivamente. Y que después de usted haber conocido esto, usted escupa. Hablándolo en términos vulgar, amados Sajín Yahayot, aunque suene duro, pero es así, es como si usted escupiese a toda esa bendición y beneficio que el Eterno le ha mostrado, amados Sajín Yahayot, que viene de él. Si usted, después de ver todo eso, usted se aparta y se tira otra vez al mundo, eso es como si usted escupiese al mismísimo Adón en la cara. Bendito sea el Rey de la Gloria, y eso no nos puede pasar a nosotros, amados. Y por eso nos demanda el Eterno de que tengamos estos puntos presentes, de que no es que el Eterno quiere la división en nuestras vidas, sino que la división va a ser necesaria. Ya después de haber interpretado estos puntos de vista, el por qué las Escrituras nos demanda que usted y yo debemos hacerlo. Bendito sea el Rey. En 2 Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 17 enseña el Abba, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y dice aquí, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira lo que está diciendo el Eterno. El Eterno está explicando por medio de Rab Shaul que si usted toma la decisión voluntaria de poner en primer lugar las cosas del Abba antes que su familia y lo personal suyo, entonces el Eterno promete, amado Sajín Yahayot, que te va a levantar, te va a restaurar y te va a bendecir. Ese acto de bondad, ese acto de humildad que has cometido, que has hecho ante nuestro Elohim. Bendito sea el Rey de Gloria, ya que esto lo moverá a él a una bendición por cuanto estás siendo obediente y estás sabiendo colocar los principios de esta vida delante del Rey de Gloria. Entonces eso te va a conllevar ¿a qué? A que usted pueda formarse, usted pueda en este caso surgir como servidor y discípulo del Eterno y que esté lo suficientemente preparado para luego, si el Eterno lo permite, echarle la mano a sus familiares. Bendito sea el Rey de Gloria. Pero el Eterno fue claro y específico. En Galilea él no pudo hacer muchos milagros porque él mismo lo explicó y dijo, no hay profeta de honra en su propia casa. ¿Qué significa esto? Por cuanto las personas nos tiene a su alrededor constantemente, ¿verdad? Pues entonces se les es un poco complicado a ellos o se les dificulta el poder creer la obra redentora y sanadora, purificadora del Rey de Gloria en esa persona que tú ya conoces.
que tienes contacto con ella día a día. Entonces, esto pasa y acontece. Y aquí nos aclara el Eterno por medio de Rab Shaul que no hay comunión entre incrédulos y los que creemos. Por eso dice que no nos podemos unir a yugo desigual. Porque ¿qué comunión tienen los incrédulos con el que cree, amados Sajín? ¿Y qué comunión y qué participa la justicia de la injusticia? En lo absoluto. Y por eso automáticamente habrá, amados Sajín Yahayot, una división. En el momento que el Eterno te hace el llamado, el Eterno ya pone prácticamente una división, una barrera entre lo incrédulo y lo que se cree, y en el creyente. Pone una barrera, amados Sajín Yahayot, en el hijo de Hasatán y en el hijo del bendito sea. ¿Por qué? Porque no hay comunión mutua ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué va a acontecer? De que uno de ellos, tarde o temprano, terminará convirtiéndose al otro. Y esto es lo que el Eterno nos quiere evitar. Entonces aquí en 2 Corintios 6 del 14 al 17, como lo hemos leído, aunque no se refiere solamente a la familia, este principio aplica si tus familiares te arrastran a compartimientos o ambientes contrarios a tu fe. Y cosa que va a pasar, amados Sajín. Les doy un ejemplo. Si usted ya cree en el Creador, lo ha sacado, lo ha restaurado, lo ha limpiado, le ha entregado su palabra, lo ha llenado de su Espíritu Santo. Entonces, amados Sajín Yahayot, ¿usted qué va a hacer en una festividad, en un cumpleaños, en una cosa donde usted sabe que se va a celebrar el paganismo, que se le va a rendir culto a lo que no es Dios, a lo que el Eterno le desagrada? ¿Qué ya comunión va a tener usted ahí, amados Sajín? Ninguna. Y por eso el Eterno dice que nos retraigamos de todo eso, porque no hay comunión mutua. ¿Qué vamos a ir a hacer? Al menos que el Eterno nos permite estar allí porque tiene el propósito, el motivo de que tus familiares conozcan de esto. O que aquellas personas a las cuales el Eterno se está enviando conozcan este principio bíblico. El por qué tú no celebras lo que celebra, como la Navidad, las Pascuas esas con los huevos y los conejos, y Halloween, festividad que se va a dar aquí a mañana, amados Sajín Yahayot, que es un rito y culto completo a Hasatán, amados Sajín. Y todavía el cristianismo actual celebrando esa porquería. O sea que, amados, durante los 365 días del año, 364 dicen servir al Eterno, y un día de esos 365 le sirven al diablo, ya que festejan Halloween y dejan que sus hijos tengan parte de esta festividad. Al usted como padre permitirle de que sus hijos celebren Halloween, usted se lo está entregando como culto a Hasatán, aunque usted no lo crea, amado Sajín. Y por eso viene lo que viene en el entorno familiar después. No es que mi hijo me salió contrario, no es que mi hijo le gusta ahora lo contrario, no es que mi hijo me salió rebelde, no es que mi hija mira cómo se volvió de la noche a la mañana, que no quiere saber nada de las cosas de Dios. Entonces, amados, normal, si permitimos que nuestros hijos tengan partícipe de las tinieblas, pues es lógico que esto acontezca y que tengamos esa oposición a la larga, amados Sajín. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. El llamado tan importante que el Adón nos ha dado y que lo valoramos en el momento donde usted le dice al Eterno, ok, me voy de mi tierra y de mi parentela, donde el Eterno quiere llevarte para formarte, amado Sajín Yahayot. Bendito sea el Rey de Gloria. Mire, le dice el propósito de su salida a nuestro padre Abraham. Abraham Avino le dice cuál fue el propósito de su salida. O sea, que no solamente le dijo, ven y sígueme a la ciega, sino que le da también el propósito. Le explica el por qué. En Génesis capítulo 12, del versículo 3 al 4, le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Yuhet Bahé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amados Sajín Yahayot. Aquí el Eterno le explica muy claramente a Abraham Avino de que era necesario de que él participase de este plan de redención y de bendición que tenía en su vida para las naciones,
no solamente para que él y su descendencia de su linaje fuese bendecido, sino todos aquellos que quieran ser injertados. Amados ajín, aquellos que el Eterno le da la oportunidad de injertarse en el olivo, amados ajín y ajayot natural del Rey de la Gloria, tengan esa oportunidad por medio de Abraham, de la fe. Por eso vemos que el Eterno lo llama y no hizo pacto directo con él, amados ajín y ajayot, sino que primero permitió de que su siervo alcanzase un nivel de madurez para entender al pacto que lo estaba llamando, amados ajín, porque muchos de nosotros a lo mejor cometemos las burradas y las iniquidades que cometemos todavía estando en el reino, por cuanto estamos falto de conocimiento, por cuanto aún estamos inmaduros en las cosas del Eterno, y el Eterno le fue mostrando el por qué era necesario de que Abraham vino cumpliese con estos requisitos, de que Abraham fuese obediente a lo que él estaba demandando para poder él formarlo y poder sí ya hacer un pacto, como lo vamos a ir viendo a continuación, ya fijo con él, ya que vemos que la Brit Milá como pacto y señal eterno vino después. Alabado sea su nombre. Entonces dice, salgan de su tierra y de su parentela, porque iba a bendecir a las naciones por medio de él. Pero aquí vemos que comete ya un error, amados ajín, como lo vamos a ir viendo a continuación. En Éxodo 14:14 señalaba, Yuhet Bahei peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo. Si hay algo que el Eterno nos pone en su Torá muy claro, es que cuando Él se compromete a ser nuestro Elohim, trae con ello muchas bendiciones, amados ajín, que vamos a poder profetizar de ello. ¿Por qué? Porque Él, a comprometerse con usted a ser su Elohim, promete en la Torá de que ya usted puede estar tranquilo. No importa que se levante guerra, rumores de guerra, que venga peste, que venga enfermedades, que venga lo que sea. El Eterno nos dice por medio de Éxodo, del Sefer de Shemot, en el capítulo 14, de que usted y yo no tenemos necesidad ya más de temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y Él es el que pelea, se compromete a pelear nuestras batallas físicas, mentales, espirituales, amados Ahin Yahayot, sea de enfermedad, sea la oposición y la prueba que se nos venga. El Eterno nos dice y nos llama a estar tranquilos, ya que Él es nuestro Elohim y se ha comprometido a hacer su parte como tal. Por eso nos enseña a través del profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira lo que está hablando el rey. Esta es la herencia de los siervos de Yuhet Bahei, y su salvación de mí vendrá, dijo Yuhet Bahei. Entonces el Eterno promete, amados Ahin Yahayot, que hasta las personas que hablen mal de nosotros en el juicio, Él nos dará la victoria. Por eso usted ve personas, amados Ahin Yahayot, que el Eterno castiga de una manera tremenda físicamente con enfermedades, de aquellos que le gusta chismosear de los siervos de Él, ya que el mismo Eterno dice, hay de aquellos que se metan con mis ungidos. En Crónicas lo dice muy claramente, amados Ahin Yahayot, que usted y yo tenemos que tener cuidado de no meternos con las personas que el Eterno está usando para su gloria, para traer las almas al reino del Eterno. Cuando usted tenga discusiones, cuando usted tenga, digamos así, diferencias entre hermanos y hermanos, amados Ahin, bendito sea el Rey de la Gloria, déjeselo en las manos del Eterno. Nunca lo lleve a lo personal, sino póngalo delante del Eterno. Mira, todo el agravio que se le hacía a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Brit Hadashah enseña que él iba a la persona que lo podía ayudar, y era el Padre. O sea que todo lo que se le hacía a él en contra, amados Ahin, él lo llevaba delante del Padre. Pero en amor, amados Ahin, con el propósito de que el Eterno hiciese esa obra redentora en ellos. ¿Para qué? Para que no se perdieran. Y de la misma forma usted y yo debemos serlos también, amados Ahin.
Bendito sea el abacados. Si usted ve que su hermano o su hermana está hablando algo injusto que usted no ha hecho y que se le está más sin embargo atribuyendo a usted, entonces usted sea sabio, sabia, en ir ante la presencia del Eterno y decirle: Abba, como yo hago. Abba, esto que estoy viviendo ahora mismo no es justo porque usted conoce mi levantar y mi acostar. Esta persona ha atentado en contra no mía, sino de lo que usted me ha enseñado y de lo que usted me permite llevar. Entonces llámelo a la prudencia. Téngale misericordia, amor, pero llámelo a la prudencia. Y yo mismo he visto, amados Ahin Yahayot, cómo el Eterno se ha movido a ese juicio en contra de esa persona para su propio bienestar. ¿Por qué? Porque vemos que no lo destruye, amados Ahin, pero sí lo azota. Y esto es algo que las escrituras nos promete de que él hará, como lo acabamos de citar en Isaías 54:17. Pero todo, amados Ahin, tiene que ser primeramente pesado. Ese corazón que enseña Jeremías, amados Ahin 17, de que es más perverso y engañoso que todas las cosas, el Eterno lo pesará primeramente. ¿Cuáles son las intenciones por las cuales usted se acerca a él? Ya que con Elohim no hay filtros. Bendito sea el Rey de la Gloria. Elohim, amados Ahin Yahayot, conoce desde nuestro levantar hasta nuestro acostar y conoce aún lo más profundo que usted y yo desconocemos de nosotros mismos. Así que con Él no hay filtros, sino con Él es pura transparencia y Él obrará conforme usted ha dejado que su corazón sea moldeado en Él. Bendito sea nuestro abacados. Entonces vimos este primer punto superficialmente, por supuesto, porque podemos dar más enseñanzas al respecto, mas sin embargo creo que hemos visto los puntos más importantes de lo que un llamado en sí conlleva con el Abba, amados aquí. Lo importante que es que usted y yo tomamos este llamado como el Eterno lo demanda en su palabra. Y aquí comete Abraham el primer error, amados aquí. Y lo vemos en el punto número 2, el viaje a Canaán. Vamos a ver qué error cometió Abraham ya desde un principio que lo conllevó a que se levantase contienda y que fuese, en este caso, amados Ahin Yahayot, interrumpido este plan de bendición que tenía el Eterno hacia Abraham y su descendencia. Lo vemos en Génesis capítulo 12, dice el Sefer de Bereshit, en el Perec 12 y los pasuquines del 4 al 5, dice: Y se fue Abraham como Yuhet Bahei le dijo. Hasta aquí todo bien. Dejó su tierra y aparentemente dejó su parentela. Pero ¿qué pasa aquí? Dice: y Lot fue con él. Aquí está el error. Porque desde un principio le dijo el Eterno: te me vas de tu tierra y tu parentela. Parentela apunta y abarca a todo círculo familiar que él tenga, amados Ahin Yahayot, la cual él no cumplió. ¿Por qué? Porque dice que se llevó a Lot. Fue con él y dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, la cual sí le era lícito porque era su mujer. Y mira lo que dice aquí: y a Lot, su hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y vamos a ver que esto fue un error que él cometió, por cuanto el Eterno, amados Ahin Yahayot, tuvo que permitir en Génesis 12 del 7 al 8 lo que permitió para poder traer y llamar a cuentas a su siervo de que el plan de redención, el plan de bendición que tenía el Eterno hacia Abraham Avino, tenía que hacerse de la forma que él lo había establecido, no conforme él pensaba que era correcto. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces el Eterno le da a Abraham las primeras promesas de posesión de tierra. Bendito sea el Rey de Gloria. Pero primeramente vamos a ver qué pasó al respecto. En Génesis 12, del 7 al 8, dice así: y apareció Yuhet Bahei a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yuhet Bahei, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yuhet Bahei e invocó
el nombre de Yuhet-Bat-Hei. Para que usted vea, amados Sahin Yahayot, lo que usted y yo debemos hacer en el momento donde escuchamos la voz del Eterno y queremos comenzar a caminar con Él. Es muy importante que tomemos este ejemplo que Abraham pues nos dejó como herencia, amados Sahin Yahayot, de levantarle altar al Eterno donde Él quiera que usted y yo estemos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto es fundamental y necesario, que usted en su casa le levante altar al Eterno. De nada sirve decir que lo seguimos a Él si no le tenemos un altar en nuestro propio sitio de estancia, amados Sahin, donde no le hemos levantado un altar genuino todavía al Eterno en nuestra propia casa, que es donde pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas, amados Sahin, en nuestros hogares. Y esto es importante de que usted y yo hagamos, que le tengamos un altar levantado, edificado a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y usted sabe lo que eso implica. Esto conlleva, amados Sahin Yahayot, a que tanto usted y mi persona hagamos este pacto con el Eterno de no dejar entrar lo inmundo a nuestros hogares. Y con esto no solamente se refiere a las 4 paredes físicas donde usted y yo habitamos, en lo secreto, sino que aquí se está refiriendo a lo que usted también deja entrar en su corazón, en usted como servidor y siervo del Eterno que es, amado Sahin. Entonces vemos el primer error que comete. El Eterno fue claro y específico, como le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Se avienta, como dicen mis hermanos mexicanos, un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, ese rosazo, bendito sea el Rey de Gloria, de llevarse a su sobrino, la cual vamos a ir viendo que esto no le agradó al Eterno y que tuvieron que venir pruebas como consecuencia de ello. ¿Para hacerlo qué? Para hacerlo entender a nuestro Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham. Vino la primera prueba del Eterno para Abraham, amados Sahin. Esto lo vemos en el punto número 3, donde se levantó esta hambruna y él descendió automáticamente a Egipto. Esto pasa y es normal en un principio, en este caminar en el Eterno, ya que no lo conocemos a Él, que estamos apenas indagando en sus caminos, de que aún necesitamos leche espiritual no adulterada, como habla Pedro, necesitamos conocer muchas cosas, y por eso el Eterno nos tiene tanta paciencia al principio. Pero aquellas personas que ya llevan muchos años en el Eterno, ya han podido participar de los poderes venideros, de la palabra no leudada, del poder del Ruach HaKodesh, de su presencia, ya para ellos no hay excusa, amados Sahin. Para ellos ya el trato será mucho más severo, las pruebas serán mucho más fuertes, por cuanto, amados Sahin Yahayot, Él lo estableció en sus escrituras, donde Él dice que al que mucho se le da, ese bastante se le va a demandar. Mucho se le demandará, lógicamente. Entonces viene la primera prueba en Génesis 12, del 10 al 16, enseña esto el Eterno. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre y la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma, amado Sahin, por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camello por causa de ella. Y aquí se cometió un error tremendo, amados Sahin Yahayot, de parte de Abraham, por no conocer su Elohim. Mira lo que conlleva no conocer a su Abba.
a las personas a tal grado de que tengan que cometer estos errores y que el Eterno lo tenga que permitir para que vayan aprendiendo quién realmente es Yuhet Pahei, al Eterno que usted y yo le servimos hoy en día. Bendito sea el Rey de Gloria. Enseña primeramente que cuando vino la prueba, ¿qué fue lo primero que decidió Abraham? Volver a Egipto, o sea, tirarse al mundo. El Eterno le había una orden específica desde su llamado, y su llamado fue: sal de aquí, de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a guiar. Esto lo vemos por lo menos en Noé, amados aquí. Noé dice que él se formó la arca, pero ahí no dice en ninguna parte de las escrituras que ese arca haya tenido un timón, o que él haya estado al comando de dirigir esa arca, amados aquí, sino que vemos que ese timón y esa arca, el que la estaba llevando era el mismísimo Elohim, amados aquí. O sea que Noé estaba prácticamente entregado completamente y plenamente en las manos de Elohim, junto con los animales que había el Eterno permitido que entrase a esa arca que le mandó el Eterno construir. Entonces vemos que así mismo tenemos que ser nosotros en las manos del Eterno. Aunque usted no comprenda por qué usted atraviesa lo que atraviesa, bendito sea el Rey de la Gloria. Así usted vea que usted no tiene dirección de su vida, porque el Eterno mismo lo enseñó. Se lo enseñó a Nicodemos, amados. Le dijo que el que es nacido del agua y del Espíritu es como el viento, que usted, amado Sahin Yahayot, lo puede escuchar, lo puede percibir, pero usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que somos llamados de parte del Eterno. Usted no sabe dónde va a terminar su vida. Usted sabe ahora mismo a lo mejor que está casado porque tiene su esposa, tiene su hijo, a lo mejor su hija, tiene su trabajo, pero usted no sabe más adelante qué es lo que el Eterno le tenga ya a usted, amado Sahin Yahayot, trazado como meta en su reino. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y para que el Eterno alcance la meta personal que tiene en tu vida, Él te va a permitir llevar por distintos caminos, ¿verdad? Para que aprendas, para que seas, en este caso, discipulado, para que puedas corregir tus fallas, para que puedas ver dónde están tus fallas. Pero, amado Sahin Yahayot, una vez que Él te encamine por su camino, amado Sahin Yahayot, ahí ya no habrá vuelta atrás. Bendita sea tu presencia, Abba. Entonces vemos que cuál fue el error que cometió nuestro Abraham Avino, nuestro padre, Abraham. Llegó la prueba y se tiró al mundo. Se fue a Egipto porque se fue por su propia prudencia, en su propio entendimiento, en donde él creía, amados Sahin Yahayot, que podría alcanzar algo. Y vemos que esto al Eterno no le gustó, amado Sahin. Permitió de que fuera bendecido de una u otra manera, porque el Eterno de nuestros errores, amado Sahin Yahayot, los convierte en bendiciones a lo largo. Es tremendo cómo el Eterno obra. Pero más sin embargo, entonces vemos el primer error. Se va sin consultar al Eterno a Egipto. Luego hace de que tanto él como su esposa pues hayan caído en engaño, en mentira. ¿Por qué? Porque le dijo una verdad media. Si una verdad media es engaño, es mentira ante la presencia del Eterno. Por causa del temor que Abraham temía de que iban a quitarle la vida por causa de Sara. O sea, vemos de que todavía la confianza en este Elohim que todo lo puede no estaba. Tenía que ser formada, amado Sahin. Y por eso el Eterno le permitió estos errores a Abraham. Nos los dejó registrados para que usted escudriñe la vida de Abraham y sepa que al más ungido y al que le dio promesas eternas, amados Sahin Yahayot, por el cual su linaje vino, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, cometió los errores que cometía, amados Sahin. Y que el Eterno, pues, aunque no era plan del Eterno y no le agradase, mas sin embargo, sacó de todo eso una bendición. Entonces vimos, se fue a Egipto, regresó al mundo sin el Eterno habérselo dicho. Cometió acto de engaño, diciendo de que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Una verdad medias, ya que enseñan las escrituras de que Abraham y Sara pues eran medios hermanos por parte de padre. Entonces vemos, amados, de que lo conlleva a todo esto. Y dice Proverbios capítulo 28-21,
Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Se da cuenta? Entonces el Eterno ya tiene más que estipulado en sus escrituras y nos enseña y nos advierte que el mismísimo hombre por un bocado de pan va a tirar todo por la barca. Bendito sea el Rey de la Gloria. El hombre está dispuesto por un bocado de pan en tiempos de hambruna a rechazar todo lo que el Eterno le ha llegado a entregar en su vida, amados, por un miserable bocado de pan. Como vimos a través de la historia, le costó la primogenitura por un miserable plato de lentejas a Esaú, ¿se acuerda? Por medio de la comida entró ¿quién? El pecado del mundo. Adán y Eva comiendo el fruto prometido. Entonces vemos que a través de la historia como la comida, amados Ahin Yahayot, ha sido ¿qué? Un estorbo completo a los planes del Rey Altísimo. Por eso el Eterno nos demanda dominio propio cuando entramos a su reino. Y tenemos que tener dominio propio en todas las áreas, pero especialmente en esta área alimenticia. No por nada nos dejó estipulado Levíticos capítulo 11, para que usted pueda ejercer ese dominio propio. Mira lo bello que es el Eterno, que nos permite que usted y yo ejerzamos ese dominio propio. Al él decirnos lo que está bien, lo que está mal, lo que usted y yo debemos de guardar y no guardar. En Lamentaciones, capítulo 4, versículos del 9 al 10 enseña: más dichoso fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque mira lo que dice: porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas, ya usted está leyendo qué hicieron con sus hijos, ¿verdad? No lo pronuncio para que no me censuren el vídeo. Sus propios hijos les sirvieron ¿de qué? En el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Se da cuenta, amados Ahin? Lo que el hambre va a conllevar aún a las mujeres más piadosas de esta tierra, a que ellas mismas tengan que servir a sus descendientes, ya usted sabe dónde, en la mesa. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos, amados, de que este mundo, de acuerdo a Mateos capítulo 24, está destinado a guerra, a rumores de guerra. Y usted sabe lo que guerra trae, ¿verdad que sí? Usted sabe lo que una guerra implica: hambruna, pestes, muerte, amados Ahin Yahayot, esclavitud, desgracias unas tras otras. Y ya este mundo está destinado a eso, de acuerdo a las palabras. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no dejará de pasar nunca, amados Ahin, hasta que todo se haya cumplido en las escrituras. Hasta la última yud de la Torah, amados Ahin Yahayot, se va a tener que cumplir antes de que, amados, eso perezca. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. Por eso nos debemos preparar para estos tiempos venideros. Tenemos que estar mentalizados, preparados mentalmente, espiritualmente y físicamente para poder soportar todo esto que ha de venir de acuerdo a las escrituras. Y vemos de que en tiempos de hambruna, amados Ahin, el hombre hasta por un pedazo de pan va a predicar. Prevaricará, como dicen las enseñanzas del Abba. Se va a torcer, para que usted me entienda mejor. Se va a saltar por alto todo lo que el Eterno le ha entregado como principios y valores en su reino, amados Ahin. Por esto, por el simple y llanamente no tener alimentos en su casa, en su vida en el momento. Y vemos cómo el Eterno no le gustó el proceder de su siervo Abraham, como lo estamos viendo, ya que cometió varios errores que lo conllevó a desviarse temporalmente del plan del Eterno. Génesis capítulo 12, versículos del 17 al 20 enseña el Abba: mas Yuhet Pajei hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por causa de quién? De Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos como el mismo hombre que está en el mundo, que no tiene los principios del Eterno, que no tiene el temor de Dios, le tuvo que ser de ejemplo al mismísimo Abraham, al hijo que estaba dentro, en su reino, amados. Y esto nos pasa todavía, a leguas. Esto lo vemos como el pan de cada día en la cajal del Eterno, en las quejilot del Padre, amados aquí, donde todavía se sigue obrando mal, donde se sigue engañando, donde no se es sincero, donde todavía hay hipocresías. Y el mundo teniendo que darnos a nosotros el ejemplo, en vez de nosotros darle el ejemplo al mundo. Para que usted vea, amados aquí, de cómo el Eterno tiene que tratar nuestras vidas. Y todo esto lo hace en ese plan maravilloso y perfecto que tiene el Abba. ¿Por qué? Porque en ese plan el Eterno ya cuenta con todo. Cuentan con tus oposiciones, cuentan con tus debilidades, cuentan con tus fuerzas, cuenta con lo que prácticamente tú puedes entregar para su reino. Y conforme sean tus fuerzas, tus debilidades, tu disposición a obedecerlo al Eterno, así Él va trazando este plan de redención perfecto que dice Jeremías 29:11 que tiene para cada uno de nosotros. Entonces vemos lo que conlleva prácticamente un engaño, una mentira en el reino del Eterno. Conllevó a que el Eterno casi se baja a Faraón, amados aquí, y a su descendencia. No le iba a dejar ni siquiera hijo en el trono, amados aquí. Y el mismo Faraón tiene que confrontar a Abraham y decirle, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste algo que no era cierto? ¿No es que me llevaste a una tentación la cual me hubiese costado la vida de mis familiares? ¿Y qué hizo Faraón? Ese es un siervo del Dios viviente. Con este no quiero tener absolutamente nada que ver, porque sabe lo delicado que es cuando usted trata con servidores del Rey de Gloria, con hijos e hijas de él, amados ají. Por eso dice que él es fuego consumidor y hay de aquellos que se metan con mis ungidos. Esto es algo que el Eterno pone énfasis en sus escrituras para que tanto usted y mi persona no se nos olvide nunca al respecto de lo grave que es esto. Bendito sea el Rey de Gloria y que nos debemos de cuidar en todas las áreas. Y mire, y la palabra nos enseña que el Eterno corregirá nuestros pasos. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Porque enseña el Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces no es hasta que, amados Ahin Yahayot, el Eterno nos humilla y estamos más que descarriados cuando comenzamos ahora sí a querer guardar su palabra. Por eso Él nos lleva, como dice Daniel capítulo 11, amados Ahin, Él nos va a llevar a muchos de nosotros, aquellos que estamos en el reino, nos va a arrastrar y va a permitir que pisemos lo más profundo, amados. ¿Para qué? Con el propósito de levantarnos. Y así ya no volver a caer, sino tener ese ejemplo, esa caída tan fuerte y tan grave que todo lo que ha costado, porque una caída, amados Ahin Yahayot, caerse puede cualquiera y fácil, amados Ahin, pero el levantarse otra vez con la fe, con la autoridad, con todo lo que usted tenía antes de la caída, es muy difícil, amados. A eso necesita un proceso de restauración y ese proceso cuesta, ese proceso es largo, ese proceso se puede dar hasta que el Eterno te llame. Uy, no, amados Ajín. Algo que yo recomiendo como de lugar a todos los que escuchan este mensaje del Eterno, de que tengan mucho cuidado al respecto. Cuidado con una caída, porque enseña Salomón que el que es sabio, una caída le es contado como pecado, amados Ajín. Y no lo podemos permitir, ya que gustamos de esta palabra hermosa que nos advierte, que en este caso nos manifiesta lo que usted y yo debemos hacer y lo que no debemos hacer para andar rectamente ante el Rey de Gloria. En Proverbios capítulo 3,
Versículos del 5 al 6 enseña el Eterno: fíate de Yuhet-Bajei de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira lo que promete el Rey de Gloria. El Eterno dice: entrégame tu corazón. Al usted entregarle el corazón al Rey de la Gloria, lo va a conllevar Abba a que Él pueda moldearte conforme su carácter, conforme Él te quiere llevar y moldear. ¿Para qué? Para que puedas ser esa persona de bendición en su reino, para poder que logres todos los objetivos que el Abba tiene destinado para tu vida, ya que Él nos capacitó, nos creó para ser más que vencedores. Y dice aquí que para ello se requiere que te fíes del Eterno con todo tu corazón. Y dice aquí que no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia. En muchas ocasiones nos metemos en problemas financieros, en problemas de salud, en problemas de contienda y división, por irnos por nuestra propia prudencia, por creer de que, uy, no, es que si hago esto, va a pasar esto y esto. No, es que si yo no hago esto, podría pasar esto y esto. Cuando, amados, nosotros no tenemos futuro en nuestras manos. Usted no sabe lo que va a ser el día de mañana ni siquiera. Porque el mismo Santiago lo explica y nos enseña. Hay de aquellos que, amados Ahin Yahayot, dicen que mañana iremos y traficaremos y haremos esto, cuando él mismo dice: ustedes no saben qué va a ser el día de mañana. ¿Qué si el mismo Eterno pide nuestra alma al día de hoy mismo, amados Ahin? Usted no sabe que ya tiene el Eterno ya trazado para nuestras vidas. Y como no sabemos esto, pues no es de sabios en irse bajo su propia prudencia, sino que dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Ahí está el punto. Estamos reconociendo al Abba en todos los caminos por donde estamos andando, y esto significa y quiere dar a entender que si usted está teniendo en cuenta al Eterno en todo lo que usted está haciendo. Estoy haciendo tal cosa, preguntaste al Eterno, metiste al Eterno en el asunto. ¿Es voluntad del Rey? Preguntaste si es eso lo que el Eterno tiene trazado para tu vida. Esas son las preguntas que nos debemos hacer, y eso es en que usted lo reconozca al Eterno en todos sus caminos. Por ejemplo, te dicen: vámonos, celebremos Halloween. Eso no es nada, esos son unos muñecos ahí, ya está. Vamos, tomamos algo, tiene hasta la posibilidad de evangelizar a cualquier persona, a ver si a lo mejor te quiere escuchar a alguien, ¿verdad que sí? Ahí, amados Ahin Yahayot, usted tiene que pesar y ver si ese camino por el cual te quiere dirigir esa persona hacia esa festividad pagana, puedes reconocer de que sea obra del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cuando usted mismo sabe que las Escrituras dice que no participemos de nada de las cosas del mundo, ni tomemos las enseñanzas del mundo, amados Ahin. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso es reconocer al Eterno en ese camino, de que el Eterno desaprueba eso y que por lo tanto yo no tengo nada que hacer en esa festividad. Eso es reconocerlo a Él. Y cuando tú lo reconoces, dice que Él endereza nuestra vereda. ¿Qué significa eso? Que al usted tomar la decisión, al ser prudente y negar esa invitación, amados Ahin Yahayot, el Eterno ya coloca la atmósfera, ya el Eterno hace de que eso no se dé, amados Ahin Yahayot, y que todo quede tranquilamente, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque Él endereza nuestras veredas. En el Salmo 37, versículos del 23 al 24, enseña el Eterno: porque Yuhet-Bajei son ordenados los pasos del hombre. Por Yuhet-Bajei son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino, o lo desaprueba. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yuhet-Bajei sostiene su mano. ¿Se da cuenta? Entonces el Eterno dice que Él promete que, como decidimos de que Él fuera nuestro Elohim, lo aceptamos voluntariamente, accedimos a su paso y pacto voluntariamente. Entonces Él nos promete que Él va a ordenar nuestros pasos y que va a aprobar o no va a aprobar nuestro caminar en Él. O sea que nos va a hacer notorio si el camino que estamos andando en estos momentos
¿Viene de parte del Eterno o no? Si está siendo aprobado por el Eterno o no. Él traerá, amados Sahin Yahayot, ese discernimiento y nos va a permitir de que usted y yo entendamos si realmente estamos siendo aprobados de parte de Elohim este caminar en él. Y cuando el hombre cayere, dice, si en medio de esta circunstancia, situación, prueba, caminar donde el Eterno nos está llevando, llegásemos a caer, dice que no quedaremos postrados. ¿Por qué? Porque la mano del Eterno nos está sosteniendo. Cada prueba que Él permite, cada caída que usted a lo mejor tiene, si usted realmente es del árbol de Él, amados Sahin Yahayot, y usted realmente es pueblo de Él, un escogido de Él, el Eterno dice que no lo va a dejar tirado, postrado. ¿Qué significa esto? Que usted ve que los servidores que realmente son del Eterno, así ellos caen, se vuelven a levantar. Ahí está la evidencia de que la mano del Rey de la Gloria está con ellos. Porque pelones tenemos todos, amados Sahin. No conozco la primera persona que no se haya equivocado en este caminar con el Eterno. No conozco todavía el primero. Entonces esto nos da a entender de que debemos ser misericordiosos a la hora también de juzgar y ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, por esta misma causa. Porque usted no sabe si el Eterno lo tiene así como lo tiene por motivos de prueba, o porque lo está teniendo hasta un tiempo específico, o porque realmente es un Judas en la congregación, que también los hay. Hay muchos Judas en las congregaciones, amados aquí. Esto ya lo entendemos. No todo lo que brilla es oro, para que usted me entienda. Y no todo el que está en la cajal de lava es trigo, sino que el trigo y la cizaña por ley tienen que crecer juntos. Principio y mandamiento establecido por el Padre. Entonces ya está en nosotros en reconocer que es trigo, que es cizaña, y suficientes ejemplos bíblicos nos dejó el Abba para que usted pueda definir quién es trigo y cizaña. Yo creo que ya con el tiempo que usted lleva en el Eterno ya puede diferenciar qué es cizaña y qué es trigo. Eso espero por su vida, porque así como usted tenga su discernimiento espiritual con el Abba, amados Sahin Yahayot, eso lo va a conllevar a usted a que usted tenga éxito en las cosas del Eterno, o usted se viva estrellando continuamente en este caminar con Él. Así de fácil, amados. En Isaías 45, ya los voy soltando, amados Sahin, ya que ya llevamos casi una hora de enseñanza y vamos a continuar esta parashá la próxima semana. Amados Sahin, estaré entregándola por el lunes o el martes, con el favor del Rey, y si me presta la vida, por supuesto. Mira lo que dice Isaías 45, versículo 2, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mira qué promesa tan hermosa tenemos de parte del Eterno, que cuando andamos conforme a ese plan divino de Él, que ni nos apartamos ni a izquierda ni a derecha, amados Sahin, sino que vamos colocando nuestra plena confianza en nuestro corazón en el Eterno, como lo hemos estado aprendiendo. Cuando vamos como Él nos traza como plan divino, cuando creemos en el Rey de la Gloria y lo tenemos a Él por Elohim, Él promete esto, amados Sahin: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, por donde Él te metas. Mira, nosotros podemos dar testimonio de ello. Muchos de nosotros que somos servidores del Abba, cuando el Eterno permite que cambiemos nuestro puesto laboral, amados Sahin, nos ha permitido llevarnos por diversos sitios laborales donde hemos visto y nos hemos dado cuenta de que no han dado correctamente la organización de esa empresa. Mas sin embargo, sí hemos podido ver cómo a partir de que tú entraste ahí a la empresa, vemos cómo el Eterno ha comenzado a mover esa empresa a que todo sea legítimamente, ya que tú estás trabajando en esa empresa. Y por eso ves de que de repente les cae haciendas y cae personas del gobierno y esto y lo otro, y comienzan a estudiar la empresa, a ver la empresa, que todo se ve legítimamente. ¿Por qué? Porque Él prometió en Isaías 45:2 que Él va a enderezar los lugares torcidos por donde Él permita, amados Sahin Yahayot, que tú y yo estemos.
porque siempre hay un propósito por el cual el Eterno nos tenga donde nos tenga. Bendito sea el Rey. Y dice aquí, quebrantarás puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Qué significa esto? Que donde Hasatán nos tenga esta clase de cerrojo, o el mismo Eterno que lo tenga por haber sido uno desobediente en algún momento en ese caminar con Él, el Eterno pueda quitarnos ese obstáculo, esa oposición, y que se pueda dar con ello la bendición del Rey de la Gloria. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y con esto, amados Ahin Yahayot, me despido en este día de hoy. Vemos lo interesante que es, amados, el entender este llamado, el entender de que en medio de este llamado vamos a tener que conocer a nuestro Elohim, y que el Eterno nos dará la oportunidad, en este caso, que si debemos caer o cometemos los errores que cometemos, amados, Él va a estar dispuesto a remendar ello. Pero tenemos que irle colaborando, así como nosotros vayamos entendiendo las cosas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ahí es donde más se nos va a exigir, por cuanto ya tenemos el conocimiento. Amén. Así que con el favor del Eterno seguiremos viendo el punto 4 en adelante, la próxima enseñanza en esta extensión de esta parashá número 3. Amados Ahin Yahayot, como lo es, amados, Lej Leja, te conviene salir de allí. Alabado y bendito sea el Eterno. Vamos a levantar esa tefilá y vamos a darle gracias al Padre por habernos enseñado este tema el día de hoy y por darnos esa oportunidad de seguir indagando en su palabra. Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por ser como tú eres, amado Padre. Te bendecimos y te honramos grandemente. Gracias por tu palabra, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias por tanta misericordia. Gracias por enderezar nuestras veredas. Gracias por permitirnos reconocerte en cada uno de nuestros caminos. Gracias por todo lo que haces y permites en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por mis hermanos que están atravesando una enfermedad física, espiritual, alguna oposición, mi Rey, alguna puerta de bronce, algún candado de hierro, mi Rey, que esté en su vida, que no lo deje prosperar, que no lo deje, mi Rey, hacer lo que tú le demandas en su palabra. Padre, te pido, Señor, que rompas esa puerta, que rompas ese candado de hierro, y que permitas de que puedan surgir conforme tú lo estableces en tu palabra y lo has prometido a nuestro Abraham Avino, mi Rey celestial, a nuestro Isaac Avino y a nuestro Israel Avino. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos siempre. En el nombre que está sobre todo nombre, te damos toda la gloria y las gracias. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo con el favor del Eterno lunes o martes con la extensión de esta parashá. El Eterno los guarde. Shabbat Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.